Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Nos acompaña el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, doctor, hay varias cosas que me gustaría discutir con usted. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que en el día de hoy la asociación que agrupa a los colegios privados va a reunirse con el gobernador para delinear su estrategia de reapertura. Ya la presidenta de esta organización había dicho la pasada semana, precisamente aquí en Pegaos, que los colegios están listos para reabrir porque su planta física está lista. No obstante, la jefa del programa de vacunación del gobierno había advertido que ninguna institución, desde su punto de vista, debería reabrir las clases presenciales sin que todos los maestros tengan las 2 dosis de la vacuna y además el tiempo que se supone pase después de la última para garantizar la efectividad. ¿Usted qué piensa? No, la realidad es que tiene que cumplirse 2 requisitos para que sea seguro volver a la escuela. Uno, que todo el personal docente y no docente esté vacunado, como estableció la doctora Iris Cardona. Y 2, que se tenga que se sigan los protocolos del CDC y de la Academia Americana de Pediatría. La realidad es que incluso lo de los protocolos es el asunto más importante. Los estados que han abierto y no han tenido problemas y han seguido los protocolos como están escritos, que son por grado, por si son de educación especial, bien específicos, han tenido 0.13% de contagio. Los estados que no han seguido los protocolos han tenido un repunte de casos asociados a la apertura presencial de las escuelas. Así que los protocolos son importantes y por eso el gobierno federal le ha asignado millones de dólares al Departamento de Educación de Puerto Rico para que esté preparado para ese regreso presencial. Así que es requisito que para que sea seguro abrir las escuelas, cumplir con esos 2 y con el plan individualizado para cada escuela, porque hay escuelas más grandes, hay escuelas más pequeñas con menos matrícula, hay lugares donde no hay escuelas, como en el sur, así que el plan tiene que ser individual para cada escuela. Muy bien, entonces ya usted ha dado estos 2 elementos que deben ser fundamentales. ¿La reapertura de algún centro debería darse si falta uno de esos 2? No debería darse si falta uno de esos 2. O sea que yo puedo tener un protocolo, pero si no tengo el personal docente y no docente vacunado con las 2 dosis, no debo abrir. Deberían estar, sí, ciertamente vacunados esto. Las escuelas son como una burbuja, a diferencia de un comercio, ¿verdad? Que entra todo el mundo. Uno tiene claro quién tiene que estar y no en una escuela, pero deberían cumplirse con todas las reglas de salud y seguridad, que incluye la vacunación y los protocolos. Claro. En términos generales, ya saliéndonos del tema de los colegios y si deben regresar o no y bajo qué condiciones y además de las escuelas, hay un asunto que algunos de sus colegas han señalado y es el tema de la tasa de positividad que hasta por lo menos hace 2 semanas estaba en 10. ¿Se tiene idea de cuánto está al día de hoy? Ha ido bajando. El último número que vi estaba en 9.2. Que todavía es muy cercano al 10. ¿Qué piensa usted sobre la idea de retomar clases presenciales con una tasa de positividad de 10? Bueno, por eso tiene que ser seguro retornar a la escuela y hay que cumplir con los 2 requisitos. Más importante que la tasa general es cumplir con los requisitos, porque como te expliqué, las escuelas son como burbujas. Claro. A diferencia de un comercio, ¿verdad? Igual que había una burbuja, por ejemplo, para el baloncesto y para otras cosas que se ha logrado volver a hacer ese tipo de actividad. Lo importante es cumplir con los requisitos que establece la Academia Americana de Pediatría y el CDC, porque ciertamente es importante que los nenes regresen a la escuela. El efecto sobre los nenes de la pandemia ha sido bien detrimental, sobre todo en su salud mental, y es requisito que empiece mi hospital, que es el único hospital que admite niños, no solo adolescentes, en su unidad de salud mental, incluso cuando el hospital estaba vacío, porque la gente tenía miedo de ir al hospital.
la unidad de salud mental ha estado al tope desde que empezó la pandemia y sigue estando al tope. Claro. Oiga, para terminar, don Víctor, se habló hace ya más de un mes sobre el comienzo de la terapia monoclonal para combatir el COVID-19 y se estaba pidiendo a los médicos que, ¿verdad?, que refirieran pacientes, etcétera. ¿Cómo va la implantación de este tipo de terapia y si ha tenido el éxito que se esperaba? Bueno, ciertamente queremos que se pongan más terapias de las que se han puesto, pero cada terapia que se administra, que han sido sobre 100 y ya vamos llegando a 200, es un paciente que probablemente hubiese terminado en el hospital, porque se le da a pacientes con unos criterios específicos de riesgo, y ciertamente, por ejemplo, la baja en las hospitalizaciones que se ve no es por magia, es por el trabajo que se ha hecho de los tratamientos que tenemos para los pacientes, de usar la terapia monoclonal, que serían por lo menos 200 personas más que estarían hospitalizadas. O sea que sí tiene un efecto, pero sí ciertamente nos gustaría que todo el que pudiera beneficiarse de esta terapia la pueda recibir. ¿Cómo no? Don Víctor, gracias como siempre, que tenga buen día. Nos acompaña Juan Antonio Corretger, abogado del candidato por nominación directa, Edgardo Cruz, que ha reclamado que él es el ganador real de este proceso. Buenos días, licenciado. Buenos días, Julio. Buenos días a los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Entonces, cuéntenos, me parece que son 2 pleitos legales pendientes, si no usted me corrige, pero explíquenos, ¿cómo está la cosa? Sí, eso es correcto. Actualmente existen 2 pleitos en los tribunales de justicia, los 2 a nivel de primera instancia. Uno sobre la reclamación de 22 papeletas que no han sido adjudicadas a la fecha, y otro pues por impugnación de elección. Y aunque parecerá que porque hay una impugnación sobre papeletas a la fecha cuando hay una impugnación de elección, bueno, tenemos que recordarle a las personas que muchos pleitos fueron incoados paralelamente, ¿verdad?, cumpliendo con los términos que dispone el Código Electoral. Sin embargo, en el día de hoy hay señalado una vista argumentativa ante el honorable juez Anthony Cuevas para dilucidar la controversia sobre las 22 papeletas que no han sido adjudicadas. Ahora bien, en horas de la mañana, hace apenas 1 hora y media, 2 horas, alrededor de las 5 de la mañana, se radicó una moción solicitando consolidación de ambos pleitos, como disponen las reglas de procedimiento civil y las reglas del Tribunal de Primera Instancia. O sea, esto acaba de ocurrir. Eso ocurrió hace 1 hora y media, a las 5 de la mañana. Se radicó una solicitud de consolidación porque entendemos que todo puede ser visto en un mismo pleito. De hecho, nuestro planteamiento es que si finalmente el tribunal le ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a certificar a Edgardo Cruz Vélez como alcalde electo de Guánica por tener la mayoría de los votos como dispone el Código Electoral, ¿verdad?, se torna académico la otra reclamación de los 22 papeletas, por lo cual nuestro representado estaría dispuesto a desistir, ¿no? Y para que continúe, para que comience funciones como alcalde. O sea, que si la comisión lo certifica como ganador, el segundo de los pleitos no hace sentido en esta etapa. No se tornaría académico, aunque hay un planteamiento sobre ¿verdad?, el derecho constitucional al voto y de que se cuente ese voto, ¿verdad? El voto no solamente es un derecho al emitirlo, sino al finalizarlo, al que se cuente, ¿no? Pero, dada la situación, dado que ya vamos para prácticamente casi 100 días, de 80 y tantos días de la elección general, y todavía no se ha certificado el verdadero ganador de la contienda electoral por el precinto 048 de Guánica, pues entendemos que podríamos desistir de dicha reclamación si el tribunal ordena a la comisión a certificar a Edgardo Cruz como alcalde de Guánica. ¿Y de qué depende que se le certifique como candidato, como alcalde? Porque el candidato ha reiterado en más de una ocasión que si se permitía el conteo de las papeletas que no se había permitido contar a favor de él, pues que ya había los votos necesarios para certificarle. ¿Qué es lo que ha acontecido? Mira, es una cuestión procesal, Julio, es una cuestión procesal porque así lo dispone el Código Electoral. Dispone que pues nosotros tenemos que, el candidato, mejor dicho, que tenga que solicite impugnar en la elección por la razón que entienda pertinente, ¿verdad? Probando los fundamentos, pues que lleve el reclamo ante los tribunales, y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Se ha presentado la impugnación de elección, estuvo ante la consideración del Tribunal Supremo, pero como saben, pues vino dividido 4-4, así que pues se continúan las labores en el Tribunal de Primera Instancia,
y pues ahora solicitamos la consolidación para agilizar el proceso. Lo que nosotros queremos es que el pueblo sepa ya quién es el alcalde de Guánica. Según los documentos presentados, entendemos, y como todos saben, hay una certificación a favor de Edgardo Cruz que cuenta con más votos que cualquier otro candidato, por lo cual, lógicamente, es el ganador de la contienda Por electoral. eso, entonces, para que la gente que nos está escuchando no se confunda, ¿verdad? Si esa certificación que dice que él tiene más votos que nadie ha sido emitida, no obstante, ya juramentó el candidato del Partido Popular, ¿de quién depende que se pueda cambiar ese escenario y que Edgardo Cruz sea efectivamente certificado como alcalde? Pues los tribunales de justicia, Julio, precisamente los tribunales de justicia fueron creados para eso, ¿verdad? Para dirimir las controversias entre los ciudadanos como norma general, pero tenemos que hacer la salvedad que la situación que nos encontramos hoy día, atípica, única en Puerto Rico hasta la fecha, ha sido y se ha debido a las acciones de la Comisión Estatal de Elecciones, que para nosotros nos parecen un poco inconsistentes con lo que determinó o lo determina el Código Electoral, ya que a la fecha de la certificación del señor Ismael Rodríguez Ramos, entiéndase el 31 de diciembre del 2020, que fue cuando la Comisión Estatal de Elecciones emite la certificación, aunque la notifica el 5 de enero, ese 31 de diciembre, esa certificación ni siquiera aparece el nombre de Edgardo Cruz con ni siquiera un voto, como si fuera inexistente y todos los constituyentes o votantes del precinto 48 de Guánica no existieran. Y tenemos que recordarle también al público que el 30 de diciembre, un día antes, había una sentencia a favor del Tribunal de Primera Instancia para que se adjudicaran unos votos, y la Comisión Estatal de Elecciones ignoró la orden directa de un Tribunal de Justicia, certificando un candidato que no contaba con los votos para ser alcalde. O sea, toda esta situación no ha sido por las actuaciones de nuestro representado, el señor Edgardo Cruz, ha sido totalmente por la Comisión Estatal de Elecciones, ignorando una orden del Tribunal de Primera Instancia. Y cuando uno ignora una orden de un tribunal, ¿hay alguna consecuencia o yo puedo levantarme y decir, voy a ignorar una orden? Bueno, existen unas consecuencias, pero... ¿Y cuál fue la consecuencia en este caso? No hubo consecuencias. De que existen consecuencias, pero no hubo consecuencias, ¿no? No hubo consecuencias en ese, como muchas otras ocasiones pasa en la historia de Puerto Rico, no ha habido consecuencias de muchos actos, pero independientemente de eso, al día de hoy, el señor Edgardo Cruz cuenta con más votos que cualquier otro candidato en la contienda electoral de las pasadas elecciones del 2020, por lo cual no existe razón alguna para que no sea certificado en los próximos días, ¿verdad? No le quiero poner presión al tribunal, pero en los próximos días yo entiendo que debería ser certificado el señor Edgardo Cruz Vélez como alcalde electo por nominación directa de Guánica. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Saben ustedes también que hay un nuevo comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Se trata de José Juan García, quien hasta hace poco fue el jefe del área policíaca de San Juan. Buenos días. ¿Cómo estás, José Juan? Saludos. Buenos días. Saludos a todos allá. Gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente hay un malestar entre los ciudadanos de la capital, sobre todo los que viven cerca de estas áreas donde se evidencian estos tiroteos constantemente. Usted no es nuevo en San Juan, pero sí a cargo de la Policía Municipal. Cuéntenos, ¿qué se está discutiendo para atender esta situación? Pues mira, nosotros nos hemos reunido con el negociador de la policía, ¿verdad? Yo he discutido en varias ocasiones con personal de la policía, la cual yo dirigía en el área de San Juan. Hoy dirijo la Policía Municipal y hemos estado en comunicación para hacer trabajar en conjunto, no tan solo en el área de Montalbán, sino en distintas áreas de San Juan. Ya hemos hecho unos trabajos anteriormente donde se ocuparon unas armas de fuego, drogas, igual que lo han hecho ellos en el área de Capetillo, en el área de Santurce, Torrey, y en esa área de Monteatillo también tenemos un cuartel que próximamente yo lo voy a visitar. Le he enviado también a la comandante que está con nosotros en operación de campo a visitar ese cuartel, los otros cuarteles, para así conformar unos planes de trabajo con el negociador de la policía. Así que están ustedes elaborando un plan junto a la Policía Estatal y ese plan irá dirigido a conseguir ¿qué cosa, José Juan? Pues mira, eso tiene distintas etapas, ¿verdad? El negociador de la policía tiene una de inteligencia que recopilan información sobre los posibles individuos que hayan cometido estos actos violentos. Nosotros en la Policía Municipal, pues entonces
mitigamos, ¿no? Con planes de trabajo de prevención, patrullaje, y así en esa manera, ¿verdad?, conformamos. Hay otras unidades, están los grupos, yo me reuní también con el jefe de los marchas, también para estas personas que algunos son fugitivos, que son en muchas ocasiones han sido los que cometen este tipo de delitos, y hay distintos planes, ¿verdad? Hay uno que le corresponde a la Policía de Puerto Rico y nosotros estamos para brindarle la ayuda. ¿Cuál entiende, José Juan, como decíamos, habiendo estado dirigiendo la policía en esa zona y ahora como jefe de la Policía Municipal, que es el principal problema de seguridad de la capital? Pues mira, nosotros en el área, ¿verdad? Yo te tengo que decir que muchas de las situaciones que han surgido es el problema del narcotráfico, que yo lo hemos discutido en otras ocasiones, claro, ¿verdad? Hay que buscar una puerta, hay que buscar una alternativa en dirección a que esto pueda bajar, ¿verdad?, esta intensidad en algunos casos, y hay puertas abiertas para poder discutir distintas cosas. A veces usted me da unas opiniones que yo las entiendo, ¿verdad?, pero no son mías, deberían de ser de la política pública, claro, que está establecida. Pero sí son situaciones y son alternativas como las que hemos discutido en ocasiones que pueden ser viables para poder bajar la incidencia criminal. En ese sentido, reconociendo, y esto ya lo hemos hablado antes, pero reconociendo que el problema principal es de narcotráfico, y yo creo que también reconociendo que la policía sola no puede bregar con el tema del narcotráfico, ¿está destinada a la capital a seguir teniendo el problema? Pues mira, no, nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, a escuchar el planteamiento. Acuérdate, vuelvo y te digo, es una situación de política pública del gobierno, que podríamos escuchar los planteamientos, podríamos asesorar al alcalde, ¿verdad?, Miguel Romero, en cuanto a esa situación cuando ese planteamiento se haga. Y en ese sentido, José Juan, ¿qué cosas, porque usted no es nuevo en la policía, ¿verdad?, y estoy seguro que efectivamente usted ha visto qué es lo que funciona, qué no, qué cosas harían falta que no están sobre la mesa? Si se le fuera a preguntar a usted, ¿qué cosas usted recomendaría que se implementen como parte de la política pública? ¿Qué cosas usted recomendaría? Pues mira, eso es un punto, ¿verdad?, que yo lo discutiría cuando se abra la puerta. Mi función como agente de orden público, mi función como director de distintas unidades, es velar por la ley y el orden, ¿verdad?, y por lo que está establecido. Tan pronto se cambie o se vea una dirección distinta ¿verdad?, a tomar otro rumbo en cuanto a este tipo de situación, pues entonces yo podría ser parte de la discusión o de asesorar al alcalde o a las personas que estemos en el grupo. Por el momento, ¿verdad?, no voy a entrar en ese tipo de detalles porque hay una política pública establecida. Claro, hasta que no se cambie, usted sigue la que hay. Pues por eso nosotros vamos a continuar los planes de trabajo que tenemos en el momento en que se dirija a otro tipo de plan, a otro tipo de dirección en cuanto a lo que se llama, pues, drogas o cualquier otra situación, o una apertura a cualquier otro, ¿verdad?, evento sobre esta naturaleza o sobre estos temas. Ahí estaremos, y si tenemos que aportar las ideas que, como te dije anteriormente, usted y yo hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí, sí. Pues allí estaremos. Cuando usted me dice que hemos hablado de eso, hemos hablado de varias cosas, incluyendo el tema de la política antidrogas, ¿no? Exactamente, sí, hemos hablado de eso. Usted ve con apertura si se cambiara la política pública, ¿verdad? Porque eso no la cambia usted. Si se hablara de un cambio de política pública en el que el enfoque en la lucha contra las drogas fuera distinto, ¿usted lo vería con buenos ojos? Pues mira, sí, hay otros países que han establecido, ¿verdad? Estamos en el 2021, no estamos en los 80. Hay otros países que a través de los tiempos han ido dirigiendo y han ido estableciendo y han ido aprobando, ¿verdad?, otras medidas que le han resultado a otros países. Habría que ver si en Puerto Rico se podrían adoptar algunas medidas de esas y se podrían obtener los mismos resultados. Pero obviamente eso es una puerta abierta, ¿verdad?, que en el momento que se tenga que discutir, pues si necesitaran que yo estuviera presente, ahí estaré. Claro, y estamos hablando de medidas, usted habla de lo que se ha hecho fuera de Puerto Rico, estamos hablando de medidas como la despenalización o la regulación del mercado, de todo eso se ha hecho. Pues mira, en otros países, pero siempre en eso me salgo de lo que estaba hablando contigo, ¿verdad? Claro. En el momento en que se abre ese tema, vamos a ponerlo de esa manera, ese tema venga a discusión,
y yo o alguien me pidiera que fuera parte de un comité o de ¿verdad?, de poder aportar o poder evaluar si en Puerto Rico, acuérdate que hay una cultura distinta aquí. Claro, y las medidas no pueden ser copy-paste, ¿verdad? Habría que modelarlas. Si alguna medida de esta pudiera adoptarse en Puerto Rico, pues allí estaremos y allí la discutiremos y allí se decidirá si en Puerto Rico ese tipo de ¿verdad?, de dirección que nos han dado o de aprobación o de implementación que nos han dado en otro sitio podría resultar aquí. De lo contrario, habría que seguir buscando otras alternativas, ¿no? Claro. Sí, habría que buscar otras porque lo que se ha hecho hasta ahora no funciona. Bueno, no es que no funcione. Pregunto. No es que no funcione, ha funcionado, ¿verdad? Porque si hablamos de incidencia, de controlar la incidencia criminal, pues ha funcionado porque eso está ahí. Pero fíjense que yo no hablo de la incidencia en general, sino de la que está vinculada al narco. Oye, pero es que en San Juan se quedó menos 57 asesinatos que el año pasado. Bueno, pues entonces no hay que cambiar nada. Bueno, habría que revaluar si ningún plan es perfecto, Saniel, tú sabes. Ningún plan es perfecto, o sea, pero sí podría estar la puerta abierta de discutir cualquier tema. Como no. Otro asunto que se ha discutido es la posibilidad de enmendar o cambiar o implementar nuevos códigos de orden público. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Pues mira, eso es otro tema que el señor alcalde Miguel Romero hemos discutido, ¿verdad? Tiene buenas ideas de reevaluar varios códigos de orden público en San Juan y eso está en proceso. ¿Se va a reevaluar? Sí, bueno, sí, ese es parte del tema de discusión y se va a reevaluar, ¿verdad? ¿Qué se podría cambiar? Los horarios, los lugares y varias situaciones que, ¿verdad?, que en cuanto al código podríamos mejorar para evitar situaciones en las que estamos. ¿Cómo no? José Juan, gracias como siempre por su disponibilidad y como siempre le digo, pues mucho éxito en la capital en esta nueva encomienda. Gracias, y tú sabes que siempre estamos a la orden para ustedes y para que nos llamen para comentar sobre cualquiera de estos temas. Lo sé. Muchas gracias, José Juan, por estar con nosotros. Y precisamente sobre este particular queremos conversar con el presidente de la Comisión de Derechos Civiles, Eber Padilla, que le damos los buenos días. Saludos, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Buenos días a ti, buenos días a tu radio audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, su reacción ante esta admisión de corrección que dice que investigó la denuncia y que confirmó su validez. Pues mira, es sorprendente la livianidad con la que se despacha un asunto tan importante como este, cuando los propios confinados, los amigos y los familiares de confinados han planteado las preocupaciones que tienen con relación a los brotes que hay en la cárcel. Sabes que ya vamos cerca de 10 meses, casi 11 meses, que las visitas están canceladas, por lo tanto todos los brotes que se han dado al interior de la cárcel han sido transmitidos por personas autorizadas a entrar a los penales. Y es muy lamentable que no se hayan tomado todas las medidas para proteger a esa población que todos los estudios del CDC y de todos los profesionales plantean que es una de las poblaciones en situación de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, porque están allí y no pueden salir, están allí confinados en espacios que comparten y están en riesgo no tan solo los confinados y las confinadas, sino también los trabajadores y las trabajadoras que todos los días se levantan a dar servicio. Claro, y no pueden ir a la farmacia a comprarse la mascarilla. Claro, no pueden ir a la farmacia, incluso los familiares han planteado que ellos estaban disponibles para proveerle a los confinados los materiales, pero el Departamento de Corrección y Rehabilitación decidió cerrar esa puerta y no hacerla. Y tengo que decirte que los confinados han sido muy organizados, porque mira que llevamos casi 11 meses sin visitas y ellos han aguantado todo esto e incluso ellos tienen lo que se llama las visitas por el cristal, donde no hay ningún tipo de contacto y con todo y eso no han permitido las visitas. Entonces me parece muy lamentable que la secretaria designada, que todavía tenemos mucha fe en su trabajo, lo despache tan livianamente cuando primero ella es una funcionaria que lleva 34 años en la agencia, que ha ocupado distintas posiciones administrativas y de liderazgo dentro de la agencia,
Segundo, que ella estuvo en un proceso de transición. Recordarás que uno de los primeros nombramientos que hizo el gobernador fue ella y se anunció una transición con el secretario Rivera Juanatey, y ellos postearon en las redes sociales el proceso completo de transición y las reuniones con el secretario, que el tema de los protocolos COVID no se haya atendido para que el día 1 que ella llegó allí se atendiera de manera inmediata, y hoy que estamos a 25 de enero, ya casi un mes de llegar, no es porque la prensa plantea esa situación, es que viene una reacción. Precisamente sobre ese asunto, la Comisión de Derechos Civiles lleva desde el mes de abril monitoreando los protocolos COVID en las cárceles, y la semana pasada, específicamente el 19 de enero, le hicimos un requerimiento de información y de documentos precisamente por las preocupaciones que continúan llegando por parte de los confinados. ¿Le entregaron la información? Ellos tienen hasta el día 29 de enero, hasta porque el 29. estamos pidiendo toda la información, le dimos 10 días, porque es mucha información que estamos solicitando. Padilla, y usted entiende que yo le preguntaba a la secretaria, ella no fue categórica sobre el particular, pero le pregunto a usted, ¿usted cree que corrección bajo Rivera Juanatey fue negligente? Bueno, yo creo que esto no se puede despachar como lo despachó la secretaria. Yo creo que esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto que tiene que tener toda la consideración y la ponderación, y tiene que analizarse y evaluarse hasta las últimas consecuencias, porque no hay duda que las actuaciones del anterior secretario distan de cuáles eran las recomendaciones de los CDC, cuáles eran inclusive las directrices de la gobernadora entonces y del Task Force médico, que se estableció que en cada agencia tenía que haber un protocolo y que ese protocolo se tenía que adaptar a las guías de los CDC. A mí me parece que despacharlo tan livianamente con decir eso era una determinación de la anterior administración, yo creo que eso no es suficiente, y me parece que hay que ser más riguroso, porque estamos hablando de miles de vidas que se pusieron en riesgo, y hay que cuestionar todas las personas que están dentro del sistema que han muerto, que no se sabe a ciencia cierta cuántos son, que precisamente eso es otro de los ángulos que nosotros queremos analizar, porque esos muertes de los confinados, sabe mejor que yo, que sale porque la prensa lo publica, no es porque haya la transparencia histórica dentro del departamento. Así que me parece que hay que estudiar eso, y yo creo que... Y usted, no estamos en posición de plantear desde ya que sea un asunto negligente. Yo creo que a todas luces salta la realidad que no cumplió con su deber ministerial. No cumplió con su deber ministerial. ¿Ustedes se han reunido con la secretaria designada para ver si efectivamente se están tomando los pasos necesarios para remediar este y otros asuntos? Ella dice que ya se han tomado unas medidas, ¿verdad? No tengo por qué negarlo, decir que no, pero quisiera saber si ustedes han podido verificar la certeza de esas afirmaciones. Pues precisamente nosotros le solicitamos el día 12 de enero una reunión a la recién estrenada, y la reunión es mañana. Todo ese tiempo, ¿verdad? Hemos estado esperando para que finalmente mañana tengamos esa reunión, así que posterior a esa reunión estaremos en mejor disposición de poder comunicar y dialogar contigo y con otros miembros de la prensa sobre los resultados y las preocupaciones específicas que nosotros le vamos a llevar a la secretaria, porque estamos hablando de la vida de seres humanos, estamos hablando de los padres y las madres de esos confinados que hace cerca de 11 meses no tienen contacto físico, que no conocen la realidad de lo que está pasando dentro del sistema, y que esperan de esta secretaria, como esperamos todos, mayor asertividad en el manejo de las situaciones que surgen al interior de la agencia. Cómo no, Ever Padilla, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Siempre a la orden, gracias a ti, Julio. Que tenga buen día. Y a esta hora nos acompaña Zoán Dávila, de la colectiva Feminista en Construcción, uno de los grupos más vocales en el reclamo por la declaración de estado de emergencia. Buenos días, Zoán. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Zoán, las impresiones iniciales de la colectiva, habiendo ya pasado algunas horas, habiéndose escuchado reacciones de los portavoces del gobierno y tal vez leído ya el documento. Sí, bueno, pues muchos sentimientos encontrados. Estamos contentos de que finalmente se haya decretado este estado de emergencia, contentas en el sentido de que, bueno, no nos pone felices que vivamos esta situación en Puerto Rico, pero sí el reconocimiento después de tantos años de tener conversaciones, reuniones, de manifestaciones y de mucho trabajo
para elevar la discusión pública sobre el tema de violencia de género, finalmente el Estado haya reconocido que existe una emergencia en Puerto Rico, que es una emergencia que muchos sectores en el país tienen que atender y tienen que poner de su parte, y desde luego parte importante para poder erradicarla es el rol del Estado. Y creo que ese reconocimiento es importante, se debe a esa lucha que hemos llevado por estos últimos años. Así que en ese sentido estamos contentas. Aparte de eso, pues nada, aquí puestas para fiscalizar, para pues que todas esas medidas que están contenidas en esa orden ejecutiva se cumplan, y bueno, listas para esta nueva etapa de esta campaña por el estado de emergencia. Oiga, en algún momento la colectiva tuvo la expectativa de que la pasada gobernadora, siendo mujer, habiendo sido fiscal y procuradora de las mujeres, eventualmente aceptaría emitir la declaración de estado de emergencia, o era un caso perdido. Pues mira, de principio creo que sí, que había una expectativa de, como tú bien dices, habiendo sido ella procuradora de las mujeres y habiendo atendido de primera mano este problema, hubiésemos, ¿verdad?, esperado que ella lo hubiese decretado, pero luego ya de esas primeras reuniones pues vimos su resistencia y pues a aceptarlo, así que bueno, perdimos las esperanzas luego de esas primeras reuniones, la verdad, muy lamentable. ¿Qué le parece eso? Que habiendo tenido el trasfondo del que ya hemos hablado, ¿verdad?, todas las posiciones que ocupó, y siendo mujer, no haya estado en la apertura de reconocer el problema y decretar un estado de emergencia. Pues nada, me parece que obstinación, la verdad no me atrevería a inferir las razones específicas. Yo creo que quizá a veces se percibe a grupos como la colectiva que nuestra lucha es en la calle, ¿verdad? No es de las instituciones particularmente, nos con una mirada un poco antagónica, a pesar de que los reclamos que se estén llevando sean justos, de que el problema sea evidente o más que evidente. Creo que hay esta tendencia a ver a grupos como los nuestros de una forma antagónica, y bueno, es una situación sumamente lamentable porque igual de principio, desde ese noviembre del 2018, que fue la primera vez que hicimos una manifestación frente a Fortaleza llevando este reclamo del estado de emergencia, fuimos allí no solamente con una protesta, pero también con propuestas. Esta orden ejecutiva se hizo un borrador hace 2 años y pico por parte de las organizaciones, por parte de la colectiva. Es un trabajo que hicimos, ¿verdad?, porque sabíamos que el problema existía, y llevamos esa propuesta. Así que realmente es lamentable que el Estado vea a grupos como el nuestro de manera antagónica, pero nada, igual como hace 2 años, continuamos dispuestas y puestas para poner nuestro granito de arena en cuanto a esta situación, porque es urgente. Ahora bien, aquí hay varias cosas que se han anunciado, entre otras un comité de 17 integrantes. El gobierno ha adelantado que 3 de las sillas están separadas para los colectivos que han estado solicitando la declaración de estado de emergencia, pero que deben ser esos colectivos los que se reúnan y determinen quiénes le van a representar. ¿La colectiva aspira a ocupar una de esas sillas? Pues mira, nosotros entendemos que deberíamos ocupar una de esas sillas. Creo que, ¿verdad?, se cae de la mata. Hemos estado desde hace 2 años y pico llevando esta propuesta. Inicialmente, a pesar de que en el camino se han unido muchas organizaciones y muchos colectivos, la propuesta inicial sale de la colectiva feminista en construcción, así que nosotras esperaríamos, ¿verdad?, incluso una invitación por parte del gobernador, por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, que va a dirigir este comité, para formar parte ¿verdad?, para formar parte de él. Lo que dice la secretaria de la Familia, sin embargo, es que y disculpa que te interrumpa, que serán los grupos los que tendrán que decidir, ¿verdad? Que el gobierno no va a decir, bueno, es la colectiva, sino que los grupos de mujeres tienen que decidir quiénes les van a representar. Pues mira, yo en la orden ejecutiva lo que leí en cuanto a eso, ¿verdad?, que dista un poco de eso que expresó la secretaria, Ajá. Es que las organizaciones que desean ser parte del comité tienen que solicitarlo en la página de fortaleza.pr.gov, y no hemos visto, o al menos hasta hace unos minutos que revisé la página,
que estuviese algún enlace disponible para solicitar. La orden ejecutiva también dice que quienes finalmente escogerán quienes serán parte serán el gobernador, y la o sea que contrario a lo dicho por la secretaria, en el texto lo que dice es que es Fortaleza quien escoge. Exacto, es Fortaleza quien escoge. Así que solicitarán los colectivos, si es que el enlace aparece, pero finalmente la decisión es del gobernador y de la Secretaría de Familia. Soan, todavía en esta etapa muchas personas, y en reacción a la declaración de estado de emergencia, si uno hace el ejercicio de leer los comentarios de Ciudadanos Anónimos, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que está a favor, otros tantos dicen, eso no soluciona nada, eso es una frase, eso no llega acompañado de acciones específicas, es un problema generalizado de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué reacción puede emitir la colectiva en respuesta a estos argumentos que presentan ciudadanos restando la importancia a una declaración como esta? Pues mira, restando la importancia es parte, ¿verdad? Esas expresiones son parte de los mismos estigmas y las mismas ideas que justifican y sostienen la violencia que viven las mujeres día a día, ¿verdad? Es un tipo de violencia que está casi hasta normalizado, diría yo, que cuando, o sea, aún en estos momentos y que ya llevamos años ya en esta discusión, ¿verdad? Que públicamente se ha discutido las raíces de la violencia de género, cómo se manifiesta, de qué manera afecta la vida de las mujeres y la vida de sus familias. Como quiera, estos comentarios se siguen dando porque hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos que reeducar a la sociedad por completo de manera que no se normalice este tipo de violencia. Así que yo lo que digo y lo que nosotros hemos sostenido es que cada tipo de violencia, porque hay muchos tipos de violencia, ¿verdad?, tienen que ser atacados a partir de su raíz, de reconocer cuál es esa raíz. Y eso es lo que sucede con la violencia de género. El decreto del estado de emergencia, ¿verdad?, no es una varita mágica, no va a solucionar el problema. Lo que finalmente podría erradicar la violencia de género y evitar que mujeres continúen siendo asesinadas son medidas puntuales para atender el problema, medidas que sobre todo, ¿verdad?, se ponga un énfasis en la prevención, en esa reeducación, ¿verdad?, desde la edad temprana y en todos los niveles, campañas educativas, entre otras muchas cosas, y sobre todo el compromiso de las personas que estén trabajando, en este caso, de ese comité que ha designado el gobernador, del propio gobernador, ¿verdad?, el compromiso y el trabajo para realmente llevar a cabo y ejecutar esas medidas. Y eso es lo que definitivamente al final podría generar unos cambios. Pero bueno, hay que dar la oportunidad de que eso ocurra y hay que buscar, ¿verdad?, evaluar de qué manera podemos fortalecer los servicios que se están proveyendo actualmente. Antes de concluir, y atendiendo un comentario que nos llega a través de Twitter de Mariel Rodríguez Gautier, ella dice, ¿por qué tiene que haber un comité para atender lo del estado de emergencia si existe una oficina de la Procuradora de la Mujer? Pues mira, la oficina de la Procuradora de la Mujer está, ¿verdad?, diseñada para fiscalizar la gestión del gobierno, ¿verdad?, de ejecutar esta política pública en contra del discrimen a la mujer, en contra de la violencia de género, y este comité, ¿verdad?, que es parte del gobierno, y es importante hacer la distinción porque la Procuradora de la Mujer no es parte del gabinete del gobernador, ¿verdad? Pero lo es, porque yo creo que parte del problema es que la oficina no es parte del gabinete, se supone que es una oficina que fiscaliza al gobierno. Eso es así, aunque la procuradora, ¿verdad?, y hablando de la actual procuradora, en otros momentos ha actuado como si fuese parte del gabinete de la pasada gobernadora, defendiendo la gestión y de un rol de fiscalización. Se supone que su rol, ¿verdad?, es velar que se cumpla con esa política pública. Y en el caso de este comité, de esta orden ejecutiva que ha emitido el gobernador, le corresponde a la procuradora fiscalizar que se cumpla. Al comité le tocará ejecutar las acciones ordenadas por el gobernador y otras acciones, ¿verdad?, de poderes que le ha dado el gobernador a través de esa orden ejecutiva. Cómo no. Soan, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Vamos a conversar con Carmen Ana González, la designada secretaria del Departamento de la Familia, que ha sido designada por el gobernador un poco como la cabeza de esta iniciativa del Estado. Buenos días, secretaria.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Bueno, secretaria, gran parte del peso del cumplimiento de esta orden ejecutiva recae sobre su figura, y entre otras, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su rol específicamente? Bueno, yo voy a estar dirigiendo lo que es el comité. Vamos a estar desarrollando las iniciativas para que prontamente se pueda completar ese comité completo, evaluando quiénes van a ser sus componentes y dando esas recomendaciones al gobernador. Vamos a estar entonces también calendarizando esa primera reunión para que en los primeros 45 días podamos tener un informe de cuáles van a ser los proyectos e iniciativas y sobre todo cuáles van a ser las acciones exactas que van a tener los diferentes jefes de agencia y en términos de pues la capacitación de su personal, la capacitación de los agentes de órdenes públicos y recibir también pues el insumo de lo que es todas las organizaciones sin fines de lucro y otros sectores, como por ejemplo un representante de medios y de comunicaciones y otros representantes de la academia. Ahora bien, secretaria, esta orden ejecutiva tiene una vigencia que me parece que es hasta el 2022, o sea que suponemos que hay que trabajar con un ritmo intenso, con una fecha cierta, etcétera, etcétera. ¿Quién va a establecer esa agenda de trabajo? Esta agenda de trabajo la establecemos nosotros. Esta agenda la establece la secretaria del Departamento de la Familia, que soy yo, a raíz de, pues, obviamente también de las necesidades y el insumo que tengamos de las diferentes componentes que van a estar trabajando con nosotros para también flexibilizar y completar toda la evaluación de necesidades y la evaluación de recursos disponibles para desarrollar completamente un plan de acción que sea efectivo y ágil. Y en ese sentido, ¿cuál es el primer punto de la agenda y cuándo ocurre? El primer punto es esta semana componer completamente el comité. Esta semana debe estar ya compuesto el comité de 17 personas. Esta semana ya debe estar compuesto, sí. Ya ahí inmediatamente se calendariza entonces esa primera reunión y después de esa primera reunión tenemos los 45 días para rendir el informe. En base a eso, entonces una vez en el calendario de cada 30 días vamos a estar reunidos y el oficial de cumplimiento pues va a estar evaluando que esa información, esa data y el cumplimiento de esos logros sobre los objetivos se esté proveyendo, que a su vez ese oficial le provee esa información bajo un informe al gobernador. Entonces, un poco en la línea de las fechas y el calendario, usted ha hablado sobre el tema de la perspectiva de género. Le pregunto si va a haber una carta circular desde el Departamento de Educación que retome la educación con perspectiva de género en las escuelas. Como tú sabes, el comité va a estar compuesto por muchas agencias. Dentro, pues obviamente las vitales está el Departamento de Educación, en términos de no tan solo sensibilizar a su personal, sino también desarrollar entonces el plan activo para sus estudiantes en términos de educación o de política pública, esa perspectiva de género. Ahora, esas cartas circulares, ese plan completo, lo vamos a estar evaluando en esa primera reunión, estableciéndose entonces en el informe de los primeros 45 días, pero ciertamente es la Secretaría de Educación la que toma la iniciativa en términos de las recomendaciones que ella preste para cumplir con esto. Muy bien, o sea que se va a dejar en manos de la secretaria si hay o no hay carta circular. Bueno, la política pública sí va a estar, pero se deja en manos de la secretaria del Departamento de Educación, la que determine cómo va a estar implantando eso en el departamento y en las escuelas. Para ver si he entendido correctamente, haya o no haya carta circular, el asunto es que sí va a haber educación con perspectiva de género en las escuelas. Eso estamos evaluándolo, eso está en el plan del gobernador, como un plan en el cual hombre y mujer tengan las mismas herramientas y las mismas oportunidades para lograr y maximizar su potencial de éxito y se le provean los mismos servicios también. Esa decisión se va a estar tomando y se va a estar evaluando obviamente en este comité ya compuesto por ella y por otras agencias. A ver si he entendido bien para no poner palabras en su boca. Está por verse si va a haber educación con perspectiva de género. Bueno, eso está en la política pública del gobernador. Está en la política pública. Cuando tú me presentas cómo ella lo va a hacer, si va a ser por carta circular, si va a ser por un proyecto piloto, si va a ser un memorando, si va a ser una orden administrativa, eso pues se lo dejo a la secretaria del departamento a quien tome la decisión, que a ella es quien le compete y ella es la persona designada.
Muy bien, muy bien. Así que, si entendí correctamente, entonces sí la va a haber esa educación, la manera en que se implemente, eso es lo que está por verse. Eso es lo que se va a estar evaluando con el insumo del tercer sector y otras poblaciones. Muy bien. Otro asunto que se señaló como importante, secretaria, durante estos 4 años en donde se estuvo discutiendo el tema de la violencia y la intervención o no de las agencias, es el tema de la policía, ¿verdad? Uh-huh. El manejo de las querellas, cómo se atienden, la celeridad con la que se atienden las querellas de violencia de género, si llegan o no llegan a tiempo, cómo se entrevista a las víctimas. ¿La policía ocupa un lugar de preponderancia en términos de los cambios que se van a realizar? Sí, definitivamente una de las primeras iniciativas y con más premura va a ser sensibilizar y capacitar a los agentes de orden público, así como otro servidor público en las diferentes agencias, municipios, y en la comunidad sobre la sensibilidad, la inclusión y la empatía al trabajar los casos de violencia de género. Muy bien. Luego de la policía, ¿dónde usted identifica? Claro, sabemos que usted apenas está sentándose en la silla, ¿verdad? Pero habiendo observado el proceso desde la periferia, ¿dónde además de la policía hay que hacer cambios importantes? Pues mira, en términos de capacitación empezaríamos pues obviamente con ellos por la cantidad también de agentes que hay que estar capacitando y adiestrando, pero no tanto, y utilizando la oportunidad de la academia, luego también con educaciones continuadas. Me parece que también lo que es el Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales también es un ente vital para que también se le provea una información adicional. Sabemos que son sumamente competentes y tienen sus capacidades de destreza y la educación y la preparación, pero volver a poner en actualidad lo que ha estado sucediendo en los pasados años, pues es sumamente importante para la sensibilidad y la inclusión y la empatía en estos casos. Aparte de eso, las agencias de gobierno que den servicios relacionados a las víctimas y a las familias, que pues obviamente sabemos que nos incluye a nosotros, por ejemplo, es vital que también se capacite en estos 3 temas y sobre todo para la prevención de violencia. Y en el caso del Departamento de la Familia, se incluye también, no necesariamente la orden ejecutiva, pero sí una víctima secundaria, que serían los menores, y el maltrato a menores, que se sabe que aumenta a raíz de esta situación de violencia de género en sus hogares. Como no, bueno, secretaria, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y bueno, mucho éxito en esta encomienda. Muchísimas gracias a nosotros por la invitación. Que tengan todos buen día.